Hola, queridos amigos, reciban un cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí desde nuestro hogar transmitiendo este mensaje. Pues quiero compartir una pequeña perlita para cada uno de ustedes. Espero que podamos edificarnos, que eso es lo más importante. Y quiero que me acompañen, a sus Biblias. Y vamos al Salmo 28, vamos a leer este salmo precioso. Dice la palabra del Señor, dice plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. Este salmo de David. Y empieza este salmo así. Dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en sus corazones. Dice, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confía mi corazón, y yo fui ayudado. Y dice, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Bueno, si nosotros nos ponemos a ver este salmo, en sí nos encontramos con un giro radical de lamentaciones, ruegos por parte de David, como también acción de gracias. Y yo creo que todos nosotros nos podemos comparar en ese aspecto con David. Creo que nosotros como seres humanos, como personas, hemos tenido también momentos donde nos hemos lamentado por ciertas circunstancias que hemos pasado en nuestra vida, como también en medio de esas lamentaciones, de esas tribulaciones, han venido los ruegos, pero después nosotros podemos analizar que cuando Dios permite todo esto con un propósito positivo, vienen las acciones de gracias. Entonces aquí vemos que el salmista, sin importar las circunstancias, no cambiadas, obviamente, exhibe su plena confianza en medio de esas crisis que él estaba pasando. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros en medio de las crisis que pueden venir a nuestra vida, no dejemos de confiar en Dios. Dios nos llama a confiar plenamente en Él. Aunque tal vez venga un tsunami espiritual y nos quiera sacudir, debemos estar firmes en el Señor. Pero para poder nosotros estar firmes en Dios, necesitamos directamente buscarlo a Él. Necesitamos llenarnos del conocimiento de la palabra. Necesitamos fortalecer nuestro espíritu a través de la oración, a través del ayuno, a través directamente de congregarnos, que esto es muy importante. Creo que en este Salmo 28 vemos algunos ciclos. Bueno, el primer ciclo habla acerca de la perspectiva individual y de David, y él culmina con una alabanza. Esto lo vemos desde el verso 1 al verso 5, cuando dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, le dice David a Dios, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad, dice, está en sus corazones. El verso 4 dice, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Entonces,
vemos aquí que David expresa una especie de crisis personal que él estaba pasando. Por eso dice, yo clamo a ti, Señor, pero no te desatiendas de mí. Era un momento de angustia de David, porque dice, imagínate, dice, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Y aquí dice, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates, le dice, en esa crisis que estaba pasando David, le dice a Dios, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad. Pero lo impactante aquí es que después de todo ese clamor, él empieza a sentir la presencia de Dios mismo en su corazón. Por eso, qué importante es la oración. Cuando nosotros estamos pasando por angustias y adversidades, oramos, empezamos directamente a conectarnos con Dios. Y cuando oramos de manera genuina, sincera, cuando nos humillamos ante el Señor, Dios viene y viene pronto a nuestra pronta ayuda, o sea, es decir, a auxiliarnos. Entonces, después de esto, él empieza a sentir ese fuego de la presencia de Dios y empieza a darse cuenta que él ya no estaba solo en medio de la crisis, David, sino que estaba Dios con él. O sea, David fue consciente de la presencia de Dios en medio de las adversidades. Por eso, hermanos, yo creo que todos y cada uno de nosotros pasamos por situaciones difíciles y es necesario que pasemos situaciones difíciles, porque en otras partes de las escrituras el Señor dice, yo no he venido a traer paz al mundo, sino he venido a traer al padre contra el hijo, a la hija contra la madre, y los enemigos serán los de su propia casa del hombre que lo busca, que lo ama a Dios. Estoy parafraseando. En el mundo tendréis aflicción, dice otra parte de las escrituras, pero confiad, yo he vencido al mundo. No está diciendo Jesús que al estar en este mundo nuestra vida va a ser una vida sin problemas, sin dificultades. Él nos está diciendo, van a tener aflicción por causa del Evangelio. Va a haber persecución en sus vidas por causa de seguirme a mí, como lo que pasó también en David. David estaba pidiendo ayuda en medio de la adversidad, pero me impacta cuando empieza a sentir la presencia de Dios y en David, de ese momento de crisis, de lamentación, de ruegos, siente una confianza en su corazón. Y hay una confianza personal de David que la vemos en el verso 5, cuando dice, en la parte C, dice lo siguiente, dice, vamos a leer el verso 28:5, ¿no? Dice, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Es decir, David estaba plenamente confiado de que Dios dará la paga a aquellos que están en rebelión contra Dios. Es decir, aquellos que están viviendo una vida alejada de Dios, ellos van a sufrir las consecuencias de estar alejados de Dios. El verso 6 dice, bendito sea Jehová. Aquí vemos ya la confianza que David tiene porque pudo sentir la presencia de Dios y él viene y le da a Dios una doxología. ¿Qué es esto de doxología? Es una exaltación que surge del corazón y le dice, bendito seas tú Dios, que oyó, dice, la voz de mis ruegos y lo dice con confianza. Oyó la voz de mis ruegos con seguridad. Yo te clamo a ti, Dios, pero tú escuchas la voz de mis ruegos. Dice aquí, Dios es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Entonces, ¿qué es lo que trae la oración en la vida del creyente? Creo que el gozo de Dios, la confianza de Dios, la fortaleza de Dios. Dios nos reviste de su poder y cosas grandes y extraordinarias suceden cuando la presencia de Dios está con nosotros y desciende sobre nosotros. David clama y dice él, bendito sea el Señor, le da una exaltación a él,
Le dice, tú escuchaste la voz de mis ruegos. Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo. Qué bonito es que nosotros como hijos de Dios le digamos a Él, tú eres mi escudo, Dios. Podrán atacarme o rodearme mis enemigos por todos los lados, pero tú eres mi escudo. Es como el Salmo 3 también, algo relacionado también. Cuando vamos un ratito al Salmo 3, quiero que me acompañen al Salmo 3 en breve. Hay una parte también cuando David recordó que aún en medio de la persecución de uno de sus hijos, que era Absalón, Dios estaba como un escudo cuidándolo a él. Dice más, tú, Jehová, tú Dios, Salmo 3:3, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Dios y él me respondió desde su monte santo. Característica de David, que él era un hombre de oración, que nos enseña David que cuando vienen pruebas o persecuciones debemos buscar a Dios. No vayamos a otros recursos, vayamos al más importante de todos aquellos de los recursos y más importante que todas las cosas o apoyos que tengamos, vayamos a Dios, a esta persona maravillosa, al Rey de Reyes y Señor de Señores, sabiendo que Él es aquel que tiene poder para sostenernos. David en este Salmo 3 también, que tiene relación con el Salmo 28, dice, Señor, tú sabes que se han multiplicado mis adversarios. Muchos se han levantado en contra de mí. Mi pregunta hoy en esta noche es, ¿y cuántos se han levantado en contra de ti? Quizás en casa, por ir a la iglesia, por leer la Biblia, por escuchar música cristiana, porque tú ya no te asocias al pecado de muchos en tu casa, en tu trabajo, en medio de tus amigos, en esa vida social. Muchos se van a levantar, muchos se van a burlar de ti, muchos van a mofarse de ti, muchos te van a rechazar, pero también muchos pueden perseguirte, querrán matarte. Y dice, David dice, muchos se levantan contra mí, muchos dicen, no hay salvación para él en Dios. Aquí vienen los escarnecedores. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquellos burladores, aquellos que son hombres que en estos últimos tiempos han surgido para mofarse, burlarse del cristianismo, de todo lo que tiene que ver con Dios, de la iglesia y aún de nosotros. Por eso, queridos amigos y hermanos, lo hablo así, a través de esta profecía segura que es la palabra de Dios, de que vamos a pasar persecución. Quizás en nuestro país es un país laico, bueno, la constitución de la república de nuestro país aún permite o nos da acceso a la libertad de cultos. Pero va a haber un momento en que nosotros vamos a ser bloqueados en esta libertad de cultos. Dios va a probar la fe de cada uno de nosotros. Estamos viviendo los últimos tiempos, queridos amigos y hermanos. Y volviendo al Salmo 8, me gusta porque también David, al finalizar esta parte de este Salmo, dice lo siguiente en el verso 8 y en el verso 9. Dice, el Señor es la fortaleza de su pueblo. Entonces aquí él ya no dirige solo la oración de manera personal para su situación, sino que él también ya dirige su oración de manera grupal, de manera colectiva. Se dan cuenta que cuando uno tiene una relación vertical con Dios a través de la palabra, Dios bendice de manera después horizontal a los que están a nuestro alrededor. Entonces Dios primero viene a nosotros, nos bendice y a través de nosotros, a través de la intersección del Espíritu Santo en nosotros, el Señor bendice a los que están de forma horizontal alrededor de nosotros. Cuando tú oras en tu casa por tu familia, por tus padres, por tus hermanos, esa es la relación vertical que tú estás teniendo en privado con Dios. Producto de ese clamor, Dios escucha y viene la respuesta donde tú clamas para que Dios salve a tus padres, a tus hermanos,
y tú miras la respuesta cuando ellos vienen a los pies de Cristo, esta es una bendición horizontal. Y cuando hablo de bendición no me estoy refiriendo a las cosas materiales, porque eso es añadidura. La bendición más importante, escuche, quiero que entienda bien, es la que el apóstol Pablo nos señala en Efesios 1:3, cuando él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cuál es esa bendición espiritual que Dios nos ha dado? Es nada más y nada menos que el sello del Espíritu Santo, que la vida eterna, que el estar dentro de nosotros, morando en nosotros. Esa es la bendición más grande, tener morando a Cristo en nuestro corazón. Entonces, cuando oramos, nosotros oramos por salvación de nuestra familia, por salvación de nuestros compañeros de trabajo. Antes de que Dios les prospere económicamente, de que Dios les bendiga en la salud, pedimos a Dios por lo más importante. Y quiero que entiendan, amigos, que lo más importante es directamente la salvación del alma de una persona. Pablo, él nos hace entender que, que nos ha bendecido Dios con toda bendición espiritual y nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, la posición de los hijos de Dios es muy elevada porque estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Aunque estamos en este mundo, en esta tierra, pero nuestra posición en el ámbito espiritual es mucho más elevada que todas las cosas de este mundo. Y eso nos hace sentir privilegiados porque Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, pueblo santo, nación adquirida por Él, para anunciar el Evangelio a los que están perdidos. Entonces, aquí dice David, Dios es la fortaleza de su pueblo. Empieza a orar ya de manera, primero vertical, pero pide de forma horizontal por el resto de las personas. Pide por el pueblo, pide por su familia, pide por los hermanos, por las personas, familias, las tribus. ¿Sí? David está pidiendo por los santos, por los profetas, por los siervos de Dios. Y dice, y el refugio salvador de su ungido. Cuando aquí habla del refugio salvador de su ungido, se está refiriendo directamente ¿a quién? En el ámbito literal se refiere a David porque él fue ungido como rey a través del aceite que se le impuso a él. ¿Sí? Entonces David está diciendo, Él es el refugio salvador de mí, porque David fue ungido como rey y David es una tipología de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si Cristo es el ungido por excelencia, el cuerpo, ¿sí? Escúcheme bien, el cuerpo también está ungido. Porque no solo puede ungirse la cabeza, por eso el aceite. Por eso en el Salmo 133, ahí está claro cuando dice, mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Esta unión habla del cuerpo, ¿sí?, de Cristo, que es la iglesia, y la cabeza cuando dice, vamos un ratito al Salmo 133 para que me entiendan este aspecto de suma importancia, queridos hermanos. Y el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habla de la unión corpórea, literal, de la iglesia, de la unión de dos o más que representa la iglesia, porque la Biblia dice también que donde dos o más están reunidos en el nombre de Él, allí está Él. Esa es la iglesia. Entonces, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, de manera literal, habla de congregarse, y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. El óleo es la representación del Espíritu Santo con el cual se ungía, ¿sí?, a los siervos de Dios, a los que él apartaba, y esto caía directamente no solo de la cabeza, sino iba por la barba y bajaba hasta el borde de las vestiduras, es decir, cubría todo el cuerpo.
Entonces, la iglesia de Dios es ungida. La Biblia dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Ya hemos sido ungidos por Dios. Pero muy diferente en cambio es tener el poder o tener la autoridad, que eso se obtiene a través de una comunión personal, íntima, de obediencia de un hijo de Dios hacia Él. Pero en posición Dios ya nos ha ungido, porque estamos injertados como cuerpo a una sola cabeza, que es Cristo Jesús. El verso 9 dice David, volviendo al Salmo 28:9, dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Qué maravilloso es Dios al hablar acerca de la heredad. La heredad. Dios considera, queridos hermanos, a su pueblo como una posesión de gran precio. ¿Sí? Entonces somos eso. Somos una posesión de gran precio. Dios nos ha comprado con un precio incalculable. Nos ha comprado con el precio de su preciosa sangre. Al haber ido a la cruz, al haber muerto y al haber derramado su sangre allí por ti, por mí, con esa sangre nos compró. Cuando Él murió, Él, obviamente antes de morir, cuando Él dijo, consumado es, Él cumplió toda la ley. Cuando Él murió, nuestro viejo hombre y el pecado también murió en esa cruz. Y también cuando Él fue clavado en la cruz, también Él derrotó a Satanás. Él venció al diablo en posición, venció a las huestes de maldad. Y nosotros hoy somos más que vencedores por medio de Cristo, nuestro amado Señor Jesucristo. Qué hermoso es compartir la palabra de Dios con ustedes, queridos hermanos. Quiero terminar este pequeño tiempito. Nos hemos tomado casi 25 minutos para transmitir esta palabra de aliento, para hacer una pequeña oración. Queridos hermanos y amigos, gracias le damos una vez más a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra. Y vamos a hacer una oración. Amado Dios Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de poder transmitir a través de estos medios el mensaje, porque sabemos, Dios, que hay necesidad. Somos primeramente nosotros necesitados de ti. Queremos, Dios mío, que nos lleves, así como David, a ser constantemente conscientes de tu presencia a pesar de las circunstancias, de las dificultades, de las crisis que tal vez atravesemos cada uno de nosotros. Señor, sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosísimos, pero sabemos también que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Gracias, amado Dios, por tu amor, por tus compasiones, por tus misericordias, porque tú estás con nosotros. Bendice a tu iglesia a nivel mundial, a los siervos que has puesto en cada congregación. Bendícelos. Gracias te damos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Soy su amigo Gabriel. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Que Dios les bendiga.